Ay, perdón, no había puesto. Bien. Paran toda la línea de producción. Lo mismo pasa en logística, porque en lo que respecta, ustedes cuando, por lo menos siento cuando estoy en el centro de distribución de Tata, y me paro como en la pasarela que hay arriba, la verdad que cuando vos ves hacia abajo, ves algo muy similar a una fábrica. Más allá de que no haya robots o no haya máquinas produciendo algo, en definitiva es como un circuito productivo, y la falta de unidades logísticas hace parar todo ese circuito productivo. Bueno, hablamos de las máquinas, simplemente para que la vayan viendo, porque para mí también es lo que les decía, uno al trabajar todo el tiempo en un centro de distribución, toma como obvio lo que se utiliza o lo que forma parte de, y bueno, para que vean un poco todo el tema de las máquinas y los racks, el equipamiento que se usa. Hablamos de todo lo que era mantenimiento y control de inventario, todo lo que es la preparación de pedidos, que también se le llama picking, digo porque en algún punto van a ver que dice picking, eh, las diferentes métodos que había, las diferentes estrategias, cuáles son los indicadores. Sobre este punto, sobre los diferentes indicadores, los diferentes procesos, está bueno que los retengan, porque la mayoría de los ejercicios están basados en la utilización de indicadores también, ¿sí? Por último, hablamos de la expedición, ¿sí? Que acá hay un punto importante, igual lo vamos a ver en la etapa cuando veamos transporte, pero acá sí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la entrega es el punto visible, la entrega es el punto visible de toda nuestra operación. O sea, nosotros podemos hacer adentro del centro de distribución las cosas perfectas, y si después lo que llega a la mano del cliente, ya sea un local o sea un cliente final, no está en condiciones, todo lo que hicimos en el centro de distribución se desmorona. Entonces, el punto de la expedición pasa a ser el punto visible de nuestro laburo. Y por eso es el punto donde tenemos que asegurarnos que no falle. ¿Por qué? Porque también muchas veces trabajamos con una empresa tercerizada de camiones, no es una empresa propia, ¿sí? Eh, y otras veces no tenemos en cuenta que los camiones transitan por calles que no son perfectas, calles que son de adoquines, calles que tienen pozos, calles que tienen rutas que no siempre son asfaltadas, que a veces son de pedregullo. Entonces, con todas esas complejidades, hay mucha probabilidad de que la carga se mueva dentro de los camiones y se estropee. Entonces, es importantísimo asegurar que la carga no sufra ningún daño, por lo que les acabo de decir, porque en definitiva el momento de la entrega es el momento donde se juega el partido entero. ¿Ah? Entonces acá hablamos mucho de la importancia de lo que es el acondicionamiento del pedido y el acondicionamiento de la carga adentro del camión. ¿Ah? Todo eso hace a la expedición. Bien, y acá llegamos, creo que llegamos a ver bien, yo me acuerdo, recuérdemelo por las dudas si llegamos a ver todos los indicadores, creo que sí, porque me acuerdo del de averías de transporte y demás. Todos estos indicadores los llegamos a ver. Este, muchos de estos indicadores hablan, se usan tanto para como la expedición, digamos, pero a veces también para transporte. Por ejemplo, en el caso de Tata, donde nosotros hacemos la distribución a todos los locales, si bien las empresas de transporte son tercerizadas, eh, el gasto relacionado al transporte es un gasto que manejamos como centro de distribución, ¿sí? Nosotros como parte del centro de distribución manejamos lo que nos sale a nosotros mover toda la mercadería, ¿sí? Eh, Incluso, digo, hoy, incluso la gerencia de transporte está dentro de la gerencia de logística como una sola, ¿no? Entonces, varias de las explicaciones es, bueno, pero ¿por qué tengo un gasto de transporte mayor al que yo había presupuestado? Si moví el mismo volumen que tenía presupuestado, ¿por qué gasté más? Bueno, porque capaz que moví el mismo volumen pero más camiones. ¿Por qué moviste el mismo volumen pero más camiones? Porque el que preparó el pedido preparó, en vez de utilizar el 100% de los metros cúbicos, usa la mitad. O en vez de llenar las cajas, las llena por la mitad.
Entonces, como transporto aire, en definitiva, me sale más caro el transporte, ¿sí? Entonces son indicadores que son críticos a la hora de entender cómo se compone el gasto de transporte, tanto para entender los desvíos como para armar los presupuestos. ¿Está? Bien. Ahí. Bueno, y ahora con lo nuevo voy a checar esto acá. Ahí va. La verdad lo que nos restaba ver era, bueno, cuáles eran algunas estrategias, que un poco lo vimos, lo repasamos al principio cuando empezamos a ver la parte de centro de distribución. ¿Cuáles son las principales estrategias ya, no tanto del operativo, porque recién lo que vimos fueron cuáles eran los procesos operativos principales y cuáles eran los indicadores principales que impactaban en la operación e impactaban en los costos? Ahora lo que vamos a empezar a ver son más decisiones que se toman, no tanto para el día a día, sino quizás en la previa, decisiones previas, que en definitiva hacen al dinero que tengo que invertir, al nivel de servicio que quiero tener, a los costos que voy a tener y demás, ¿no? Dentro de estas estrategias, una de las definiciones principales es, bueno, ¿dónde me localizo? Y esto un poco también lo habíamos visto cuando vimos la parte de plantas, ¿no? Obviamente que definir dónde nos vamos a localizar tiene un impacto significativo en los costos, porque depende dependiendo de dónde me localizo, después hasta dónde tengo que transportar mi mercadería, la mercadería que sale, desde dónde tengo que transportar la mercadería que entra, cuántos son los tiempos de entrega que tengo, qué disponibilidad de recursos. Un poco nosotros lo que habíamos dicho, lo que habíamos visto la vez pasada era cuando decimos, bueno, me conviene más eh, instalarme cerca de donde están mis clientes como definición, o en realidad cerca de donde está la gente que va a trabajar conmigo. ¿Sí? Porque muchas veces, y más allá de después que hay legislaciones que te lo permiten o no, uno a priori tendería a pensar que lo ideal sería instalarse lo más cerca del cliente posible. Lo que pasa es que no siempre eso significa la mano de obra adecuada que necesitamos, ¿sí? Y quizás a veces estoy priorizando los costos o los tiempos de entrega sobre los costos de abastecimiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta? Obviamente la proximidad de los mercados claves. Dentro de ello está la demanda, dónde está ubicada mi cliente, ¿sí? Que mi cliente no siempre hace referencia a el cliente final, sino puede ser las distribuidoras, puede ser los almacenes. Nosotros en Uruguay la complejidad que tenemos es que tenemos todo muy centralizado en Montevideo, ¿sí? Pero en definitiva, las distribuidoras o las tiendas están desparramadas por todo el país, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los centros de distribución, como ustedes habrán visto, están localizados en la periferia de Montevideo, pero esos centros de distribución después abastecen a todos los departamentos de todos los países, de todos los países, a todas las capitales de todos los departamentos. Con lo cual, no están, en lo que respecta a la geografía de Uruguay, no necesariamente están localizadas lo más cerca del cliente. De todas maneras, también ahí depende del cliente con el que estemos hablando. Cuando nosotros en lo que es el mundo del e-commerce, los almacenes, ¿sí? Se llaman, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llaman fulfillment centers. Son los centros de distribución abocados al abastecimiento, al cumplimiento de los pedidos de e-commerce. ¿Sí? O también acá le llamamos dark stores, tiendas oscuras, por ejemplo, en pedidos ya lo llaman Pella Markets. Los Pella Markets en realidad son dark stores, o sea, son tiendas que no tienen permitida la entrada al público de a pie. Vos no puedes entrar a un Pella Market. ¿Cómo no? Es un centro de distribución, obviamente chiquito por las dimensiones, pero lo que pasa ahí adentro es una operación logística, 100%.
Es un dark store, nosotros acá le llamamos dark store o fulfillment center, depende que están fashions, querramos decir la palabra, pero es eso, es un centro donde se recibe la mercadería con los mismos controles que dijimos hoy, se almacena de la misma manera que dijimos hoy, se preparan los pedidos que van llegando en el e-commerce como dijimos hoy y se tiene que expedir, con la complejidad que yo le decía. ¿Cómo es el cuidado que yo tengo que tener en toda esa cadena? Porque en definitiva ese pedido va a un cliente final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí es real que en los casos de los Pella Markets, lo crítico es ubicarse donde está la demanda. ¿Por qué? Porque mi promesa de entrega es de media hora. Pedido ya, lo que hace es decir, bueno, vos me compras a mí y yo te lo voy a llevar en media hora. Es y no sé si es media hora igual, perdón, pero yo creo que a esta altura del partido no sé si llegan en media hora, pero sí que el tiempo de entrega es corto. Entonces, para poder cumplir con esa promesa de entrega, necesariamente tengo que estar muy cerca del cliente. Con lo cual, en realidad la estrategia que tiene Pella es que ellos, por lo general, los pedidos, los Pella Markets, tienen un radio de cobertura de aproximadamente 10 kilómetros a la redonda. Ese es el radio de cobertura de pedido ya. O sea, yo local quiero trabajar con pedido ya te dice, está bien, yo te entrego solo lo que está a 10 kilómetros en un diámetro de 10 kilómetros, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque sé que más lejos no llego, no cumplo con la promesa de entrega. ¿Sí? Bien. Entonces, obviamente, el tema de definir la ubicación en función de la demanda del cliente es importante dependiendo justamente de quién sea mi cliente y dependiendo de lo que sirva. Como le decía, en Uruguay es muy chico y por lo general la mayoría de los centros de distribución se encuentran en la periferia de Montevideo, no porque su demanda esté cerca, sino porque lo que está cerca es la logística de entrada, ¿no? La parte de las importaciones. Entonces, no necesariamente están más próximos a los clientes. En cambio, cuando hablamos del e-commerce, sí o sí, por un tema de tiempos, la estrategia más certera es estar más cerca de los clientes si quiero una promesa de entrega más chica. ¿Tá? Lo otro que también es una como estrategia también, si se quiere, de los mercados claves, y eso funciona en países más grandes, que lo que te tiene, lo que yo le decía, ¿no? Esta lógica de decir, yo tengo un único centro de distribución grande, que se le dice hub logístico, tengo un centro de distribución grande y después tengo almacenes de dimensiones más chicas, más próximos a mis clientes, ¿no? Entonces, centralizo todo en mi centro de distribución grande y luego preparo pedidos hacia los centros de distribución más pequeños, ¿no? Es como que ampliar la red de centro de distribución. Es la misma lógica que se tiene con las distribuidoras acá. Lo que yo les decía, vieron que muchas marcas acá se manejan con la lógica de distribuidoras con la Prole. Se maneja con la lógica de distribuidoras, que la distribuidora no deja de ser un almacén más chico que un centro de distribución. Lo otro que también dijimos la vez pasada, que también lo vimos, era el acceso a la infraestructura de transporte, y acá es crítico porque sí, dependiendo de las dimensiones que hablemos, estamos hablando de, para que tengan una idea, por ejemplo, el centro de distribución de Tata, que es una cadena muy grande por estar en todos los departamentos, tiene una capacidad de atender a 42 camiones a la misma vez. O sea, tiene la capacidad de podría llegar a atender a 42 camiones a la misma vez. Perdón, más de 42, porque son 42 de seco más 10 a la misma vez. Imagínense el tránsito de camiones que puede tener un centro de distribución, y Uruguay es un país muy chico, ¿no? Entonces, por el flujo de camiones que implica un centro de distribución, dependiendo de la escala que tenga, es crítico estar en zonas donde tengamos un sistema vial de transporte acorde al flujo de camiones que se tiene, porque si no, mismo por un tema de mantenimiento de los camiones, si yo estoy metida en un centro de distribución donde no tengo carreteras diseñadas para el flujo de camiones que yo tengo, los camiones se terminan rompiendo. Entonces, no es viable, ni siquiera, más allá de que puedo yo ser dueño o no del camión, no es viable para nadie trabajar de esa manera, ¿sí? Lo otro también es la proximidad a los puertos y aeropuertos, lo que le decía. Nosotros sí es real que hoy casi todos nuestros centros de distribución
están pegados o al puerto de Montevideo o al aeropuerto, ¿no? Están los dos en ese circuito, en esos dos circuitos están casi todos los centros de distribución. Eh, yo por lo menos particularmente no conozco ninguno muy grande que esté en el interior, la mayoría están acá, en la periferia de Montevideo, y están en la periferia de Montevideo porque en un momento surgió una ley que no los permitía instalar en mismo Montevideo, ¿no? Este, lo otro también es en el caso, por ejemplo, n- nosotros hoy no somos de transportar nada con trenes, pero sí obviamente que el, si nosotros tenemos que transportar volúmenes muy grandes y distancias largas, eso lo vamos a ver cuando veamos transporte, termina siendo más eficiente en el gasto de transporte transportar con tren que transportar con camión. Porque camión, obviamente, un tren puede cargar en un mismo viaje de 50 contenedores, un camión siempre carga de un contenedor. Entonces, en tramos largos y en volúmenes grandes, termina siendo siempre mucho más eficiente en el gasto el tren. Entonces, obviamente, si estamos en un país que lo amerite, como por ejemplo una Argentina, un Brasil, que tienen este, mucha superficie por recorrer, es mucho más eficiente el uso de trenes y obviamente es un punto a tener en cuenta en el momento de ubicarse, ¿no? Después, obviamente, también otra decisión importante es, depende de dónde me ubique, lo que va a salir, el valor del terreno, ¿no? Por un lado, y los costos laborales relativos a conseguir la gente idónea para poder realizar el trabajo. Si yo me planto en el medio de la nada, donde no tengo gente, o le hago una mini ciudad a los que quiero que vengan a trabajo mío, o les pago el transporte para que vengan a trabajar, o si no, no puedo operar. Entonces, realmente, ¿por qué hoy muchos de los centros de distribución cada vez están yendo más hacia el lado de Pando o más lejos? La realidad es porque de a poco, a medida que fue creciendo la logística, de la mano del aumento de las importaciones, fue creciendo la logística de centro de distribución, lo que fue aumentando es la red de transporte que te lleves, lo más lejos que ibas era ¿cómo se llama esto? Zona América, y para irte a cualquiera de estos centros de distribución tenías muy poca locomoción. Hoy la locomoción hay por todas partes de Montevideo, salen ómnibus que te pueden llegar a la ruta 101, a la ruta 102 eh, con las complejidades que tiene el tránsito uruguayo, pero llegás. Entonces, en realidad, sí es real que cada vez es como que nos estamos alejando más hacia el lado de Pando por la 101, más hacia el lado de incluso Las Piedras, Las Paz, para ese lado ahora Grupo RAS, que es un monstruo, instaló un centro de distribución gigantesco en la entrada a... ¿Cómo se llama acá? Progreso, la entrada a Progreso, o sea, en la entrada a Progreso está bastante alejado y hizo un nuevo centro de distribución gigantesco ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, bueno, más allá de que Progreso es una ciudad que tiene gente que habita ahí, o sea que no es un problema, pero hay locomoción para llegar. Entonces eso es un tema no menor porque antes Montevideo no tenía la conexión que tiene ahora. De la mano de estas conexiones era que fueron creciendo estos desarrollos cada vez más lejos de Montevideo. Bien, después lo otro también es el tema el acceso de los proveedores a donde nosotros tenemos que ir. Nosotros, recuerden que el proveedor de alguna manera tiene que pagar su logística. A todos nos sale dinero la logística. Entonces, de alguna manera, el proveedor la va a tener que pagar. ¿Cómo la paga? Dentro del costo unitario del artículo. Cuanto más complicado sea para la persona, para el proveedor, acceder hacia donde estoy yo, el valor unitario del artículo va a ser cada vez más caro. Porque lo que sí no hace el proveedor es, no es lo más normal que haga, es cobrarnos el concepto de transporte. El concepto de transporte está implícito en el valor unitario de la mercadería. Entonces, obviamente, cuanto más inaccesible seamos para los proveedores, al proveedor le va a ser más costoso el transporte y por ende en algún punto nos va a terminar cobrando en el valor de la mercadería. ¿Sí? Bien. Bueno, obviamente que hay consideraciones legales y fiscales. Lo que yo le decía en Montevideo ya no está permitido los centros de distribución en la urbe, o sea, sí, sí que están permitidos
ya lo que llama la zona metropolitana, pero ya en la ciudad no están permitidas ni las fábricas, ni o sea, en la instalación de nuevas fábricas o la instalación de nuevos centros de distribución. ¿Por qué? Por el flujo, por lo que decía, el impacto que tiene en el tránsito, sobre todo, de la ciudad, el flujo de los camiones. ¿Ah? A mí me pasaba, yo trabajaba, Pilsen está metida en el medio de la ciudad. Diseñado hace, no sé cuántos años tiene Pilsen, como 70, no sé si ya me quedé en, pero tiene como 70 años Pilsen. Cuando se diseñó la fábrica, en ese entonces la fábrica estaba a las afueras, no estaba en el medio de la ciudad. Con lo cual el flujo de camiones no era un problema y aparte los volúmenes que se manejaban no son los volúmenes de ahora. Yo ya hace 8 o 9 años que no trabajo más en Pilsen, pero, pero para nosotros era muy complejo todo el flujo de camiones, porque sobre todo nosotros teníamos una fila de 10 camiones para cargar, pero el camión no tenía dónde estacionar para esperar. Entonces, el camión que estaba esperando entrar eh, tenía que estar dando vueltas por la ciudad hasta que le toque su turno para poder entrar a cargar. O sea que realmente es lo menos eficiente. Ahora a Coca-Cola le está pasando una suerte similar. Coca-Cola, a pesar de que sí, tiene un predio mucho más grande y está en una zona que no está tan urbanizada, lo que le pasó a Coca-Cola es que todo alrededor se le llenaba campo deportivo de los colegios. Entonces, y Coca-Cola tiene una flota de camiones muchísimo más grande de la de FNC, ¿no? Entonces le pasa que todo el flujo de autos de los fines de semana, que es uno de los puntos, digamos, de salida de los camiones, le trancan todo el circuito. Entonces realmente está bastante complejo. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Lo otro es tener proyección de crecimiento, ¿no? Y eso es un punto importante. O sea, nosotros obviamente en el momento de la localización podemos decir, bueno, consigo un predio más grande de lo que necesito y lo voy armando en etapas. Lo bueno que tiene un centro de distribución, a diferencia de una fábrica, es que el centro de distribución, lo más simple son un cubo con estanterías, con lo cual voy metiendo más cubos con más estanterías, ¿no? No es como una fábrica que quizás no puedes hacerlo en etapas porque tenés que meter la máquina o la línea que ya tiene sus dimensiones. Entonces, en realidad los centros de distribución realmente se pueden ir haciendo de etapas y de a poco ir creciendo. Lo importante es entender cuál es mi proyección a futuro, cuáles creo que van a ser mis etapas y asegurarme conseguir un predio que cumpla con eso, ¿no? Obviamente. Este, bien. Y lo otro, obviamente, fundamental en lo que respecta a la definición de la localización es la característica del producto, ¿no? Eh, Sobre todo, por ejemplo, acá hay un caso, el caso digamos, más evidente que ustedes pueden ver es la UAM, la Unidad Agroalimentaria, ¿no? Sí. La Unidad Agroalimentaria. ¿Qué pasa? Justamente la UAM original, el mercado agrícola antes, ¿no? Era mercado agrícola, agrícola, mercado modelo, ahí va. El mercado modelo como tal quedó chiquito, quedó chico. Al punto tal de que en realidad el mercado modelo estaba situado en un espacio que es muy chico y alrededor del mercado modelo había mucho más, digamos, si se quiere, proveedores y demás, que en realidad no entraron en el origen acá y se fueron repartiendo en galpones a la vuelta en el medio de la ciudad, con lo que impactaba el tránsito del mercado modelo a la ciudad. La intendencia decide sacarlo, pero que justamente una de las cosas que no podés hacer es alejarlo de la urbe, porque vos lo que estás comercializando son frutas y verduras que la vida, en muchos casos, son de días. Estamos hablando que las frutillas, una vez que las cosechás y las tenés que entregar, te pueden llegar a durar como máximo una semana, entonces vos la tenés que cosechar, la tenés que entregar en un centro de distribución, el centro de distribución la tiene que repartir a los locales la tienen que exhibir y la tienen que vender. Si para llegar del centro de distribución al local demoramos 3 días, la frutilla a los 2 días la tiraste a la basura y no la vendiste, ¿sí? Entonces, en el caso de la fruta y verdura, es muy normal que los centros de distribución dedicados a la distribución de fruta y verdura sean muy cerca de donde está realmente el cliente final, ¿está? Como es el caso de la UAM. Eh,
Lo otro, eso es lo que tiene que ver con las características, sobre todo es eso, en el caso de la Fruger, de la fruta y verdura, perdón. En el caso de la fruta y verdura, eh, por eso, incluso, le digo más, los procesos de la fruta y verdura es, los artículos se cosechan, se entregan el mismo día o al día siguiente, pero estamos hablando de la madrugada, se reparten en la madrugada y se entregan a los centros de distribución, a los locales y demás, en el correr del día. O sea, entre que se cosechó y está en el punto de venta, el tiempo a lo sumo pasó un día, no más de eso, por la corta vida útil que tiene el producto en sí mismo. Otra cosa que puede pasar, que eso sí ya es más raro, que tengas alguna restricción por el tema del tipo de producto, si es un artículo peligroso o contaminable, si tiene alguna... a mí ahí no se me ocurre tanto algún centro de distribución que maneje algún artículo peligroso que por la peligrosidad del tipo de artículo no pueda estar situado en ciertos lugares, pero podría llegar a existir. Este, Así que bueno, eso en lo que respecta a los factores básicos que tenemos que tener en cuenta para definir la estrategia de localización. Obviamente, todos estos factores tienen intrínsecos el costo, ¿no? Lo que yo le decía, a ver, obviamente capaz que para mí es eh, más barato instalarme en, no sé, Florida. El terreno es más barato en Florida, sí. El valor del terreno es más barato en Florida. Bien. El valor del transporte diario desde Florida a donde está la mayor parte de mi demanda. ¿Cuánto vale? Vale tanto. ¿Dónde está mi demanda? ¿En cuánto tiempo demoro en servir mi demanda? Que a la larga también tiene un costo, porque si yo demoro más que mi competencia, voy a perder esa venta. Entonces quizás conseguir el terreno más barato de todo el Uruguay, pero demoro mucho más en servir a mi cliente o tengo mayores costos de transporte. Eso es lo que yo digo que esas variables son las que tenemos que manejar. Estoy metido en el medio de un campo de durazno, pero no tengo personal para que trabaje en mi centro de distribución. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que evaluar al momento de definir en dónde nos vamos a localizar. ¿No? Otro punto importante, que esto es, por eso le digo, yo sé que soy medio ladilla con el tema de la automatización y la sistematización, pero eh, esto es lo que yo decía, en la logística se basa en la inmediatez de la información para tomar decisiones en el momento oportuno en pos de tener un buen servicio y mejorar la eficiencia y por ende, de fondo siempre está la mejora de los costos. O sea, siempre en definitiva, de fondo siempre está buen servicio a menor costo posible, ¿no? Entonces, para nosotros poder tener la información en tiempo real, nos tenemos que sistematizar. Esa es la realidad. De alguna manera nos tenemos que tratar de sistematizar. Nosotros, una de las cosas en las que tenemos mucho gasto, mucho costo, siempre el costo relativo a la mano a las personas es de los costos más altos que tenemos. Y más en un proceso que es justamente bastante manual, como es la logística. Porque los procesos productivos, a veces, hay costos muy elevados en el insumo que utilizamos, en la inversión de las máquinas. Pero un centro de distribución no tiene, a menos que tengamos un mega robot, son procesos bastante manuales, ¿sí? Y el problema que tiene es que para nosotros poder tomar decisiones correctas tenemos que tener información. De alguna manera tenemos que hacernos esa información. Si para hacernos esa información tengo que tener 3, 4 personas que recopilen todos los remitos a mano, que ingresen remitos en un sistema, que carguen una planilla de Excel y demás, probablemente uno, la información la voy a tener mucho más tarde, la voy a tener al final de una semana, al final de un mes, con lo cual, si algo salió mal, perdí todo un mes en una toma de una decisión. Tengo 3 personas procesando papeles, ¿no? Hoy por hoy, en la era en la que estamos, tener personas que lo único que estén haciendo es quizás procesando un dato que está en papel a una computadora, realmente es lo más ineficiente del mundo. Es preferible que esas personas estén dando valor agregado a los procesos. Por ejemplo, preparando pedidos, expidiendo,
controlando la mercadería, eso sí, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que tratar de hacer que la información se genere lo más rápido posible y de la manera más eficiente, por lo que le digo. Porque a veces en pos de generar la información tengo 5 personas generando la información. O sea, está bien, capaz que a la larga me sale más caro generar la información que lo que estoy resolviendo, ¿no? Entonces, acá obviamente uno de los sistemas más comunes se llama un WMS, que es un Warehouse Management System, que es lo que ya habíamos hablado cuando vimos la primera parte, que es nosotros todo lo que hacemos físicamente lo replicamos en el sistema, ¿sí? Lo replicamos en el sistema a través de colectores, ya sea colectores que leen código barra o colectores de RFID o diferentes. Ahora hay cada vez más robotizados, si se quiere, pero en definitiva todos los movimientos que hacemos físicamente quedan reflejados. No solamente me permite tener trazabilidad de lo que hago, o sea, saber en qué momento hice qué movimiento, pero sobre todo lo que me da es la, 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 todos los datos que recopila. Yo puedo sacar, no sé, cómo fue la productividad del día de ayer, la productividad de las personas. Yo tendría que haber procesado 20.000 ítems. ¿Cuánto procesé? 25. ¿Con la misma persona, sí o no? ¿Cuántas horas utilizamos? ¿Qué proceso fue el que se vio más afectado? ¿Qué proceso? Muchas veces te pasa que cuando vemos el número grueso decimos, bueno, procesamos en total 20.000 unidades y la productividad fue de 23, grosso. La productividad estuvo mejor que lo que teníamos presupuestado, buenísimo. Ahora, cuando te empezás a aperturar, bueno, ¿cómo fue la productividad de recepción? Tal. ¿Cómo fue la productividad de almacenamiento? Tal. ¿Cómo fue la productividad de expedición? Tal. Y resulta que la productividad de almacenamiento estuvo más baja, bastante más baja de lo normal. El tema es que en el total no se ve. Si yo de alguna manera no actúo sobre eso, en algún punto puede empezar a afectarme en los costos. Entonces, lo que nos permite el WMS es darnos la foto macro, pero después empezar a aperturarla entre microprocesos y realmente actuar sobre los que no están performando como yo necesito que performen. ¿Sí? Que quizás en el global, a priori, a grosso modo, parecería que no tengo ningún problema, pero en el micro, si no empiezo a atender esto que se está desviando, en algún momento sí me puede impactar. ¿No? Y lo otro es que me permite entender dónde está el problema, porque lo que tiene el WMS es que me permite entender que el problema está en el almacenamiento y no en el resto de los procesos. Que cuando lo hacemos todo en lápiz y papel, es muy difícil llegar a ese nivel de conocimiento. ¿Tá? Después hay otro que es parecido al WMS, que se llama TMS, que es el sistema de gestión de flota o gestión de transporte y demás, que lo que hace, una de las cosas por las que más utiliza es para el ruteo. Por ejemplo, una empresa como UES, sí, UES, que se encarga de entregar todos los paquetes de Mercado Libre de hoy para hoy, si no tiene un sistema de ruteo eficiente, no llegaría jamás en el mismo día. La empresa en la que yo trabajo desarrolla y vende software de optimización, en fin. ¿Cómo se llama? FWS. F, FWS. Logic, Logic. pero es para hacer ruteo, Sí. Es de que usa Dart el que usa DAC. y otros. Con Ambrolo. ¿Con Aprole también? Es que no sabía que con Aprole tenía. ¿Pero con Aprole como con Aprole o Bueno, sí, no. con Aprole con Aprole? ¿Para qué flota? ¿La de ellos? Ah, para claro, está bien. La de Reconexión. recolección, está bien, ahí va, está bien. Te voy a decir, el resto en realidad es de distribuidoras. O sea, los camioncitos de entrega, de reparto, no. Sí. Claro, vos decís el camión cisternas. A mí qué bueno. Sí, tiene pinta de. Mirá qué bueno. Maleta, no usan las cuadrillas, es otro tipo de logística, pero Sí, pero igual, es lo mismo, porque en realidad en la práctica es lo mismo. O sea, después en la práctica no importa que lo que esté transportando, si es una persona que va a ejecutar un servicio o es un producto de lo que está dentro. El tema es que justamente el problema está en hacer la flota eficiente. Justo ayer me pasaba que me llama un colega y justamente el problema es ese. Ellos lo que le pasaba era, ellos es una empresa de tratamiento de residuos.
¿sí? O sea, como tal, en realidad ellos no le venden nada a nadie, sino que compran de alguna manera la mugre del resto. Yo como generador de mugre no la puedo tirar al vertedero municipal, entonces en realidad tengo que dividir lo que se puede tirar a lo que no se puede tirar y lo que no se puede tirar tengo que pagar a alguien para que me lo gestione. Mi amigo trabaja en la empresa que gestiona residuos, entonces en realidad no es que él comercializa artículos, lo que hace es gestionar los residuos de todo el mundo. El tema es que justamente después de que surgió la ley que obliga a las empresas a gestionar los residuos, que antes no existía, obviamente el crecimiento que tuvieron fue exponencial, porque al principio era una planta sola en Montevideo, porque ellos, una vez que están acá, justamente como empresa que puede hacer esta tarea, tiene que estar habilitada por la Dinama, entonces ellos una vez que recolectan todos los residuos, los tienen que separar por tipo de residuo y según el tipo de residuo lo tienen que disponer. Y obviamente, como todo, arrancan, vieron una oportunidad en un nicho que no tenían nadie que lo haga, empezaron con una plantita y ahora son enormes. Entonces, justamente el gran problema que tiene es eso. Si yo tengo una planta, en Montevideo tengo 3 plantas, más tengo una en Florida, más otra en Maldonado, y tengo una flota de tanta cantidad de camiones, y hoy como que, y encima tengo clientes por todas partes de Uruguay que tengo que gestionarles sus residuos, entonces lo que ellos hoy no están pudiendo hacer es realmente armar el cronograma de esos camiones para que estén todo el tiempo rodando y que puedan cubrir el servicio en el menor tiempo posible. Son poco eficientes, o sea, tienen tiempo muerto por un lado, después tienen falta de flota, o sea, como que le falta esas cosas y en gran medida es porque no tienen un TMS, o sea, tampoco tienen a nadie que le esté metiendo cabeza, pero tampoco tienen TMS. La primera, en realidad la primera, no tiene nadie que le meta cabeza, pero después no tienen TMS. Este video que yo había puesto acá. Ah, miren, le voy a mostrar. Después de lo otro para que esto de. Dale, vaya, 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 vaya. Dale, dale, tranqui. Después lo otro, que Profe, también, una sí, consulta, perdón. Ahí, sí, como para bajar un poco a tierra esto lo del TMS, por ejemplo, sí, vos le cargas los datos que vos tenés. Por ejemplo, tengo, no sé, 10 camiones, tanta cantidad de personal, tantos clientes en tal ubicación, y ahí como que el sistema te hace alguna lógica, ¿o cómo es? sí, sí, dependiendo de, si querés le podemos dar la palabra al compañero que desarrolla el sistema. Te lo puede decir, pero básicamente sí, depende obviamente de tu logística, depende mucho de la logística en la que tú estés parado. Por ejemplo, en el ruteo de última milla, el que se llama el ruteo, una de las grandes complejidades que tiene es que todos los clientes, el punto de entrega final es siempre distinto, porque yo no sé cuál va a ser mi cliente, ¿sí? Entonces, lo que vos haces en e-commerce, lo que haces es como que hacer olas de entrega. Yo digo, bueno, todos estos pedidos se van a entregar de tal hora a tal hora, en esta bolsa de direcciones. Entonces, lo primero que hace el sistema es agarrar todas las direcciones, ponerlas en el mapa y después usa parámetros como por ejemplo ¿cuántas camionetas tengo? Tengo 8. Perfecto. ¿Cuántos pedidos entran en una camioneta? Entran 10 pedidos en una camioneta. Entonces, utiliza esos parámetros para definir rutas que tengan máximo 10 pedidos y utilizar los 8 camiones de manera eficiente. Si yo hay y también depende después de la logística que vos pagues. En el caso del e-commerce, por ejemplo, es muy normal que el pago sea por pedido entregado. Entonces, en mi caso, si el camión va vacío o lleno, no me importa porque yo pago por el pedido entregado, ¿sí? Pero en los casos donde la logística se paga por hora o la logística se paga por kilómetro transportado, para mí es crítico que el camión vaya lleno, porque si no pago aire, ¿sí? Entonces lo que hace el TMS es tratar de optimizar la flota de manera que yo vaya con la menor cantidad de camiones posible y lo más llenos posible. Todo eso también lo hace el TMS. Dice, bueno, yo tengo estas rutas, tengo estos volúmenes a cargar, te voy a armar, en vez de armar, yo capaz que una persona como es muy manual, si lo hace una persona de manera manual, para llevar un determinado volumen, planifica 3 camiones y el TMS con toda la inteligencia que tiene montada dentro,
te hace lo mismo con 2 camiones. ¿Se entiende? Como que Excelente, optimiza los kilómetros que tiene que realizar, la ruta. Tiene en cuenta otros algoritmos, ¿no? claro, bien. Tiene en Bien, cuenta muchas muchos gracias. algoritmos, por ejemplo, tiene en cuenta el tránsito, por ejemplo. Depende, porque aparte después los TMS se pueden montar sobre diferentes plataformas. O sea, vos, por ejemplo, podés pagar, no sé si ustedes pagan el servidor de Waze o de Google Maps. Depende del cliente donde quiera. No, para el tiempo real. Y para, no, y para el tiempo real y para el armado de la ruta. Sí, para el armado de la ruta en función de la. Que tiene las aritas balanceadas, dependiendo del sentido de las calles, si pueden transitar a determinada velocidad por ahí o no, de qué son, si punta de alpine, de carretera. Ah, bueno, re pro. No, sí. Salado. Sí. Después te paso el contacto. En España y Portugal, por ejemplo, se llama Baservice, que es como si fuera Salus, distribuye el agua de toda España. Sí. Tienen a flota más de 1000 camiones y están todo el tiempo y optimizando con el sentido. Bueno, un éxito. Yo con los que he trabajado son bastante menos pro. Casi todos están montados sobre Coucha. Sí, a tarde de llegar el camión de pausa. Sí, seguro, seguro, seguro. Yo lo que pasa es que en la parte de recepción, hace muchos años que ya no estoy. O sea, ahora volví, pero porque estoy en transporte. Pero no estoy. O sea, literalmente que no bajo a piso. Hace 2 meses que estoy yendo todos los días hasta allá y no he bajado más que a ver un camión, no he bajado. Lo que le decía es. Son todos algoritmos matemáticos que vos le podés poner parámetros, parámetros de todo tipo. O sea, la flota con la que disponés, que ahí flota con la que disponés, y es importante entender que no todos los camiones son iguales, no todos los camiones tienen la misma capacidad. eh, no todos pueden ir por los mismos caminos, no todos los proveedores, no todos los clientes pueden recibir a la misma hora. Tenemos restricciones horarias porque, por el tránsito mismo. ¿Vieron que cuando, por ejemplo, cualquier local que ustedes ven los locales que están en la ciudad, hay un cordón amarillo, que ese cordón amarillo dice, bueno, podés estacionar de tal hora a tal hora, ¿sí? Mejor dicho, perdón, de tal hora a tal hora es hora de descarga y después podés estacionar de descarga. Sí, obvio, entonces eso que dice el compañero que dice, bueno, yo sé que a este local puedo llegar hasta esta hora, ¿no? Y a su vez, el otro parámetro que yo le puedo cargar al sistema es que el tiempo de descarga tiene que ser máximo 15 minutos. Entonces, el sistema sabe cuántas paradas tiene que hacer, con qué caminos cuenta, hasta qué hora puede ir, cuánto tiempo le lleva cada descarga. Toda esa información se la voy montando al sistema y con el sistema, con algoritmos, traza la ruta más eficiente. Después tiene otra ventaja, ¿no? Porque eso es en lo que respecta a ruteo, ¿no? Después, a su vez, otra de las grandes cosas que tiene el TMS, que también lo tiene un WMS, es la gestión de las facturas. Porque el gran problema que tiene todas las empresas que trabajamos con transporte es que justamente trabajamos con quizás más de un dueño, más de una empresa de transporte, ¿no? Entonces, al momento de liquidar los miles de viajes que tenés que ingresar miles de facturas a mano, corroborar que las horas que le vas a pagar sean las correctas, que los kilómetros sean correctos, que las características que sean correctas, y todo eso ya te lo gestiona el TMS. Entonces, básicamente, pues es apretar un botón y decir, bueno, a fulano le tengo que pagar tanto por este concepto, por este concepto y por este concepto. Entonces, también en lo que es la gestión del cobro, te hace mucho más eficiente. En nuestro caso, hoy por hoy, es bastante manual. Y obviamente, como todo lo que es muy, muy, muy manual, lo que tiene es mucha posibilidad de error, ¿no? Bien, después dentro de la automatización también están todos los robots de asistencia, sobre todo relacionados a la asistencia de la preparación de pedidos. Un centro de distribución. ¿Ahí están todos viendo? Ah, bueno, vas a capturar con el sí. Ahí se ve, sí. ¿Lo pongo ahí? Sí, pero pasa que no.
Quieren que yo le vuelta, pero no. Este es, bueno, si ven acá, ya le piqué, para vos veis bien ahí, pues yo aparte tengo un problema que no uso ahí. ¿Viste que quedan estancados? No, esto se llama Interagrovial y es una empresa que, habíamos llegado en el video, no me acuerdo, se dedica a toda la parte de repuestos de maquinaria de agro. ¿Lo vimos? No me acuerdo si se lo había mostrado o no. Esto, como ven acá, son los muelles de carga. Creo que tienen muelles ahí, las ventanitas eran los muelles de carga que lo habíamos visto en el... Y está ahí, de arriba lo que tiene es que tiene una máquina que les muestra acá arriba. Esta máquina... Miren que los gritos. Ahí. Esta máquina, lo habíamos visto en la preparación de picking, básicamente es un robot que te automatiza todo el picking, ¿no? Entonces, esta máquina, que lo que hace es automatizar el picking, automatizar en cierta manera, porque en realidad hay una persona que termina de hacer un proceso, o sea, no es que no haya personas, pero lo que permite es, este tipo de robots, una de las cosas que te permite es, te permite meter muchos metros cúbicos de mercadería en un espacio reducido, ¿no? Este tipo de robots te permite tener mucha mercadería en un espacio reducido, minimizar los traslados de las personas, ¿no? Y por ende, mejorar obviamente los tiempos de preparación de nuestro proceso. Ahora, obviamente que esto no es rentable para cualquiera, ¿no? O sea, la inversión que hay que hacer en un robot de este estilo es muy elevada y si lo que nosotros movemos tiene un margen muy chico, no lo pagas nunca en la vida, ¿sí? Por lo general, acá, por el valor que tiene, este tipo de robots ya se está utilizando más en lo que es artículos de, digamos, de alto valor, farmacia, estos que son repuestos para maquinarias, o sea, que son repuestos muy chiquitos que no puedo equivocarme, o sea, no puedo equivocarme en la preparación del pedido o tengo que tener el menor error posible. Este, y, y como es, y que tienen un alto valor, digamos. Esperen que se me perdió lo que yo quería hacer acá. Ah, porque no tengo abierta la... Dame un segundo, se debe cerrar la presentación. Ahora sí. Bien. Bueno. En el resumen que está abajo, hay un montón de videos que pueden ver, así que bueno, nada. Obviamente, cuando nosotros vamos a considerar este tipo de sistemas automatizados de robots, hay otros robots, hay unos robots, ¿vieron? En el dibujito que hay acá abajo hay un robot que, por ejemplo, que se encarga de... ¿Sí, este es el del sorter? Yo le mostré la foto de un sorter, sí, creo que sí. Está el carrusel vertical. En la Farmashop de Rivera y Luis Alberto Herrera hay un carrusel en la farmacia mismo. Vos vas a la farmacia de Farmashop en la que está ahí y le decís, dame un Actron, hacen tic, 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 tic y ves que empieza a rodar el carrusel y te cae el producto. Ahí entras a la farmacia y hay un cuarto de vidrio y hay como un brazo robótico que se mueve adentro y vos elegís tu receta y el coso te lo trae, una persona te lo deje todo. Sí. Eso también está hecho para también, lo que te digo, optimizar mucho los espacios. Si vos ves una farmacia de la vieja escuela, el espacio que te ocupa el almacenaje de los medicamentos es muy alto. O sea, si vos ves, casi todos están en estantería donde todo esto es aire y tenés 5 cajitas, porque hay algunos ciertos medicamentos que no tenés un stock de la hostia, tipo tenés cajitas, poquitas, tenés mucho espacio.
La persona para ir a buscarlo tiene que ir a buscarlo. Estos sistemas en los que vos hablas, estos carruseles, justamente trabajan, por un lado, con un WMS donde dice, este artículo está en esta ubicación de este carrusel. Entonces, cuando yo digo, bueno, quiero el artículo, el sistema lo identifica y le dice al robot, tráeme lo que, es como una batalla naval, tráeme lo que está en el A14. Y ahí se mueve el carrusel, hace bajar lo que está en la cajita del A14 y listo. Es un robot. Casi todos los robots, atención, no, todos los robots sí o sí están anidados a un WMS. O sea, vos no vas a tener nunca algún tipo de robotización sin un sistema de gestión, porque en realidad uno trabaja con el otro. ¿Está? Después él lo leo, hay robots más tecnológicos y menos tecnológicos. Yo no me acuerdo si hemos llegado a ver el video de un sorter, que creo que sí, que era una empresa de paquetería, la típica empresa de paquetería, que trabajan con una cinta transportadora, es como una cinta transportadora que se van manejando todos los paquetes, y cuando llegan al brazo donde tienen que ir, hay como un puño que los patea, ¿no? Hay como un brazo que los patea, y el paquete cae por el brazo que tiene que ir y listo. ¿Cómo le llega la señal al robot de que tiene que pagar el paquete por un WMS? Porque en algún momento ese paquete pasó por algún escáner que leyó un código de barra, el sistema lo que dijo es, este paquete es para tal local, entonces cuando llega el brazo correspondiente al local, el brazo propulsor le pega y cae el paquete. O sea que sí o sí están anidados uno con el otro. Bien, lo que le decía. Acá lo otro también importante en lo que es sistematización y automatización, y esto es lo que yo le decía, un robot trabaja siempre junto con un sistema. Después, la otra parte que es muy importante es la integración que hay entre los diferentes sistemas. Por lo general, yo puedo, por ejemplo, trabajar con el sistema de ruteo, el de ustedes, e integrarlo a mis plataformas de preparación de pedidos. O sea, decir, bueno, exacto. O sea, sí, bueno, yo trabajo con una plataforma que prepara pedidos, ¿sí? Mejor dicho, trabajo en una plataforma que genera pedidos. La que genera pedidos le habla a la plataforma que prepara pedidos y le habla en paralelo a la plataforma que arma la ruta. O sea, cae un pedido cae un pedido por la plataforma y por un lado le va una señal al sistema que prepara las rutas y por otro lado le va una señal al sistema que prepara los pedidos, ¿sí? Una vez que se terminan de preparar los pedidos, el sistema que prepara pedidos le dice al sistema que hizo las rutas, estos pedidos ya están terminados, los podés cargar. Entonces, estas integraciones en el momento de evaluar la viabilidad de estos proyectos no son menores, vos capaz que la tenés clarísima, porque hace una buena parte del costo de todo este flujo. O sea, sobre todo cuando ya tenés, nosotros nos pasa eso, nosotros que ya trabajamos con un sistema de gestión de almacenes, cuando queremos decir, bueno, ahora me voy a ir a meter un sistema de gestión de transporte. Está perfecto, pero el sistema de gestión de transporte se tiene que hablar con el sistema que yo ya tengo montado de gestión de almacenes. Está así, sí, no hay drama, pero la integración vale. Y decir, no, mejor no pongo un TMS. O sea, es como que a veces llegas a la conclusión de mejor no pongo nada, sigo trabajando a lápiz y papel. Eh, y lo otro es también después lo que es el mantenimiento de esas integraciones, porque vos no solo tenés la integración original, sino que cuando fallan, porque fallan, yo trabajo con muchísima cantidad de integraciones, cuando fallan, y fallan, tenemos que tener el personal idóneo para resolver las fallas que hay en estos sistemas. Entonces, son costos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de decir, bueno, vamos por la automatización. Un robot tiene costo de mantenimiento preventivo, tiene costo de mantenimiento correctivo, porque no deja de ser una máquina, entonces tiene consumibles para asegurar que la máquina no se rompa, tiene una persona que viene a verificar que la máquina no se rompe, pero de todas maneras la máquina se va a romper y yo lo voy a tener que arreglar. Todos esos costos tienen que estar en cuenta al momento de hacer el cálculo de la viabilidad de la inversión. ¿Está? Bien, otro punto importante es decir, bueno, ¿cómo diseño mi centro de distribución para que el flujo sea el adecuado? ¿Sí? Entonces,
Esto es un poco más la misma, no voy a hacer mucho más hincapié porque ya lo vimos un montón. Recuerden que yo tengo que tratar de diseñar los flujos de manera de hacer los procesos que, por ser redundantes, que fluyan sin interrupciones, que los recorridos sean los menores posibles y que me permita tener la menor cantidad de errores. Entonces, con eso, con ese concepto que yo tengo que diseñar, cómo voy a distribuir todas las áreas dentro de mi centro de distribución. Este es el layout de un centro de distribución típico, pero nada, o sea, es un poco más o menos la base. En este caso, por ejemplo, en esta imagen, los muelles de descarga son distintos a los muelles de expedición. En otros lugares es el mismo muelle, o sea, se comparte el mismo muelle por un tema de que no tenemos la disposición para poder hacer esto. ¿No? Acá es un poco para que vean físicamente los layouts. Esto que yo les decía, nosotros por un lado tenemos el muelle, lo que nosotros llamamos los muelles de carga y descarga, que es donde se posicionan los camiones, ¿tá? Que dependiendo del tipo de logística, cómo se diseñan este tipo de muelles, ¿sí? Después, tanto para la carga como para la descarga, lo que se tiene son los canales de recepción, consolidación de pedidos y expedición de mercadería, que es una zona donde se coloca la mercadería que se descarga o se coloca la mercadería que se va a cargar, ¿sí? Pero esta zona está alejada de la zona de almacenamiento. Por otro lado, tenemos la típica zona de almacenamiento, que son así estos racks, ¿no? Bien. Y después lo otro que también, lo que le decía, cómo defino los flujos dentro del almacén, también es un punto importante a tener en cuenta para el tema de la eficiencia de lo mismo, de los recorridos, de los costos y demás, ¿sí? Cierta característica que tenemos que tener en cuenta, obviamente, es el producto que estoy moviendo, el producto que estoy metiendo dentro de la caja, ¿sí? No todos los productos se pueden poner en racks, no todos los productos se pueden meter adentro de un robot, porque en el robot se pueden poner productos que tengan metros cúbicos pequeños, ¿sí? O obviamente pesos pequeños, porque el robot soporta un determinado peso y un determinado cubicaje. Con lo cual, no puedo usar para cualquier mercadería un robot. Robot como los que acabamos de ver, ¿no? Lo otro es que, obviamente, cuanto mayor volumen tenga mi artículo, tengo que ver cómo distribuyo los racks para tratar de ocupar la mayor capacidad hacia arriba. ¿Tá? Después, otro punto importante que tengo que tener en cuenta es el valor o la rotación para tratar de asegurar que los artículos que tienen alto valor o los artículos que tienen alta rotación estén en sectores que yo los pueda adquirir rápido cuando es un tema de rotación o pueda controlar más seguido cuando son artículos de mucho valor, ¿sí? Entonces sí que tienen que estar en zonas que sean fáciles de controlar por un tema de asegurar no tener pérdidas de eso. Lo otro también, si el artículo es un artículo que, yo les decía, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar las primeras estrategias que nosotros teníamos? En la estrategia de guardar mercadería a stock, o sea, yo ingreso mercadería y la guardo en un rack a stock y luego en algún momento preparo un pedido, esa es una estrategia. Otra estrategia distinta es lo que hablamos de esto del cross-docking, mercadería que así como entra, la reparto y la expido. Con lo cual, esa mercadería que yo entra, reparto y expido, no le voy a definir un espacio en un rack, o sea, no voy a decir, voy a armar un layout de racks para guardar, pero sí tengo que saber que esa mercadería va a estar en algún momento en un piso, entonces yo esos metros cuadrados lo tengo que tener en cuenta para ese tipo de estrategias, la estrategia de cross-docking. Y obviamente después la necesidad de conservación por el tema de las temperaturas, ¿no? No es lo mismo conservar mercadería de farmacia, que en algunos casos necesita temperatura controlada, o mercadería, alimentos que necesitan temperatura, que conservar ropa, ¿sí? Entonces obviamente que eso también va a definir los flujos. Incluso, para que tengan una idea, nosotros cuando en la preparación de los pedidos de e-commerce, en la preparación de los pedidos de e-commerce, lo que se trata siempre es de que la mercadería que necesita frío sea la última en prepararse, para no sacarla de la heladera antes de tiempo, ¿no? Entonces vos armás la distribución de tu mercadería en el almacén
teniendo en cuenta que si yo tu recorrido va del punto A al punto B, en el punto B tiene que estar todo lo que necesita frío. Esa sería la distribución ideal. Yo digo, bueno, primero empiezo a preparar toda la mercadería de alta rotación o de mayor peso, cosa que me queden los pesados abajo y lo liviano arriba. Sigo preparando y a medida que me transporto del punto A al punto B, en el último punto tomo lo refrigerado. Entonces armo el flujo de esa manera. Capaz que no es el más eficiente, porque capaz que yo tengo un pedido, un artículo que no necesita frío y un artículo que necesita frescos. Decís, ah, bueno, me conviene poner, por ejemplo, por decirles una idea, siempre en el e-commerce, la leche es un artículo de alta rotación. La leche y la Coca-Cola no pueden faltar en la heladera de un uruguayo. Ambos, bueno, la Coca-Cola no necesita frío, pero cuando lo piden a través de pedido ya, por lo general, la persona que lo compra busca que la Coca-Cola esté fría. Pero la leche sí, necesita frío. ¿Qué pasa? Justamente, por lo general, la leche está al final del recorrido. ¿Para qué? Para no pasearla por todo el depósito en pleno verano con 40 grados de calor. Entonces, ¿es lo más eficiente? No, no es lo más eficiente. Es lo que tenemos que hacer. ¿Tá? Entonces, no siempre el layout se hace por costos. Mientras que podamos, sí. Si no, no. Bien. Bueno. Está obviamente que el dimensionamiento depende del nivel de stock que queremos tener. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del nivel de stock? El nivel de stock define el nivel de stock que yo quiero tener, o sea, el nivel de servicio que quiero tener va a definir el stock que tengo que tener dentro de la caja y eso va a definir las dimensiones que tengo que tener. Y bueno, no mucho más con respecto a esto. Y hasta acá llegamos y vamos a ver un ejercicio. Así no nos demoramos mucho más porque yo, sinceramente, no puedo hablar mucho más porque me estoy por quedar afónica. Mi idea es la siguiente. Vamos a ver 2 ejercicios ahora y después les voy a dejar otro ejercicio para hacer de deberes. Entonces, yo no sé si, dependiendo si nos da el tiempo para revisarlo la clase que viene o lo dejaremos para cuando terminemos transporte, tipo en la clase de dudas, lo vemos ahí. Bien, vamos a ver este ejercicio. Una empresa de retail X, no, esta vez ni siquiera me quemé en ponerle nombre. Juan de los Palotes. Una empresa de retail. Deme un segundo que se me. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí. Tiene un centro de distribución que abastece a 10 tiendas en la región. ¿Tá? Actualmente este centro de distribución maneja un promedio de 1.500 pedidos por día. ¿Sí? Con una productividad de 6 pedidos por hora. La dirección de la empresa identificó que los tiempos de despacho y el espacio disponible del centro de distribución son una limitante para satisfacer un crecimiento proyectado de un 20% de la demanda. ¿Sí? O sea, tenemos ese problema. Queremos crecer un 20%, pero como que el layout actual como está, no tiene la posibilidad. Datos. Actualmente tenemos 20 personas encargadas de la preparación y del empaque de la mercadería. Y estamos evaluando 2 opciones. Una, incorporar tecnología, por ejemplo, un WMS, de manera que se reduzca el tiempo de preparación en un 30%, ¿sí? La otra opción es aumento la dotación para preparar más rápido. Opción 1, invierto en tecnología con la misma cantidad de gente. Opción 2, aumento la cantidad de gente, ¿sí? Esto ahora vamos a hacer la resolución. Acá hay un tema importante con el tema del aumento de la dotación. Ojo cuando uno va a aumentar la dotación, porque después, si jugamos dentro de la legalidad, recuerden que cuando ustedes tienen un centro de distribución ya instalado, ya armado, ya definido, habilitado, que cumple con todas las normas, ese centro de distribución admite una capacidad máxima de tanta cantidad de personas por turno. O sea, si yo tengo turnos de 8 horas, tenemos 3 turnos en un día y
y la ley te exige que haya cierta cantidad de sanitarios por persona, ciertas estructuras que tienen que estar. Con lo cual, no siempre es una posibilidad aumentar la dotación si queremos seguir trabajando dentro de la legalidad. Aclaro, punto importante para tener en cuenta. Bien. ¿Por qué, a lo que voy? ¿Por qué eso es importante? Porque si tenemos que hacer un sanitario nuevo, es una inversión que tenemos que hacer que en este ejercicio no está contemplada, pero lo tenemos que hacer. Bueno, entonces, en la actualidad, como les decía, tenemos 1.500 pedidos por día. La productividad de picking es 6 pedidos por hora y la cantidad de operarios que tenemos es 20 operarios que trabajan en. Proyección, aumentar la demanda un 20%, o sea, si yo aumento la demanda un 20%, acá estoy haciendo el cálculo, es los 1.500 pedidos multiplicado uno por... ¿Vos estás pudiendo ver? Sí, viendo lo mismo. ¿Estás viendo? Ah, ¿lo estás viendo mismo? Está bien. 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 Vamos a la opción A, que es reducir el tiempo un 30%. Entonces, actualmente, esto es una regla de 3 muy sencilla. Actualmente tengo que 6 pedidos hacer en una hora, con lo cual 1.500 pedidos, ¿en cuántas horas se hace? En estas. ¿Sí? Chao. Bien. Ahora, yo lo que quiero es hacer estos mismos 1.500 pedidos, en vez de hacer 6 pedidos en una hora, hacer 6 pedidos en 0,7 horas, ¿sí? Con lo cual, si yo digo, bueno, se hacen 6 pedidos en 0,7 horas, en una hora, ¿cuántos pedidos tengo que hacer? 8,6. O sea que esta es la nueva productividad. En vez de hacer 6 pedidos por hora, la nueva productividad es 8,6 pedidos por hora, ¿sí? Ahí es lo mismo que decir reduje el 30% del tiempo de preparación con la misma persona. Entonces, si yo hago 8,6 pedidos por hora multiplicado las 250 horas, me da que puedo hacer 2.143 pedidos, ¿sí? Mi demanda, mi proyecto de demanda era 1.800, con lo cual acá estamos bien. ¿Está? O sea, con las mismas horas y el aumento de productividad termina siendo 2.143 pedidos. Con lo cual, con esto estamos ok. Vamos a la parte B. Es decir, bueno, si en vez de invertir en tecnología, aumento la dotación. No sé qué quise poner. No sé qué quise poner porque en realidad tengo 6 pedidos por hora. Entonces es más esto. Vamos a poner por 8. Por 8. En realidad una persona trabajadora que bueno, está. Una persona hace 48 pedidos por día, ¿sí? 48 pedidos en un día, una persona por día. Con lo cual, para hacer 1.500 pedidos se necesitan 31 personas. La necesidad futura es hacer 1.800 pedidos, con lo cual necesito, esto es una regla de 3, ¿no? Necesito esta cantidad de personas. O sea, es así. ¿Se entendió lo que quiero hacer? Yo tengo esta cantidad de personas, digo, esta cantidad de pedidos por persona por día, estos pedidos que tengo que hacer en un día, ¿sí? Necesito 31. Esto, ¿El 8 acá. es dato de letra, profe? Sí, obvio, sí, sí, sí. Igual acá, siempre, hay una cosa que siempre es importante, que yo a veces me las como en los ejercicios, siempre redondea más. Siempre, cuando hablamos de cantidad de personas, cantidad de artículos, cantidad de Claro, porque no unidades, puede ser 31 no puede ser un personas. número, no puede ser media persona. ¿Ah? Yo siempre me olvido de poner en la fórmula, porque lo hago atropellada y me olvido de poner. Pero si lo hacen a mano, lo mismo. Redondén, redondén. ¿No? Acá no sé si me habría quedado.
Yo trato de formular todo, por si un día cambio algo, que me quede todo formulado. Bueno, para hacer estos 1.500 pedidos con esta productividad, acá, este dato, el de los 20 por área, no sé, se ve que es viejo, pues no lo usamos, no lo uso para nada, porque en realidad, con la productividad que me dice, yo tengo que hacer 6 pedidos por hora, yo hago 6 pedidos por hora, ¿sí? Con ese dato, en 8 horas, una persona hace 48 pedidos. Una persona hace 48 pedidos. Si yo tengo que hacer 1.500 pedidos, ¿cuántas personas necesito? 32. Acá te está diciendo qué dotación es la que necesitas en este momento. Con este dato te dice qué dotación necesitas en este momento. ¿Sí? Ahora, si yo el día de mañana quiero hacer 1.800 pedidos, con la misma lógica, con la misma regla de 3, llego a este cálculo. Necesito aumentar en 6 personas la dotación. ¿Está? Ahora. La parte C, digamos, de esto, que no lo redacté muy bien, dice, bueno, en algún punto decir, ¿cuál es el costo anual que me genera una opción y cuál es el costo anual que me genera la otra? No lo puse, yo no sé por qué, me parece, no sé que yo hoy cuando vi, no sé si hoy borré algo, ¿saben? Me parece que no sé si estuve tocando algo y borré algo sin querer. ¿Por qué vamos al costo anual o por algo? Para terminar comparando cuál de las dos opciones es mejor que la otra, ¿no? Entonces, el costo anual extra que me genera esta lógica, ¿sí? Yo le digo, bueno, implementar el WMS tiene el costo de una sola vez, ¿tá? Pago $50.000 una vez y lo implemento y lo dejo andando y listo, se acabó el costo, ¿sí? $50.000 es el costo extra que me genera el año, en un año, esta lógica, ¿sí? Ahora, si yo voy al cuánto es el costo de un año, aumentar la dotación para llegar a esta necesidad, yo lo que hago es las 6 personas por el costo extra, que acá no lo tengo linkeado, que son 1.200, por 12, que es lo que me costaría en un año. ¿Sí? Con lo cual, en este caso, si yo voy al costo anual, me termina siendo más redituable implementar el WMS o sea, en menos de un año, termino repagando, digamos, de alguna manera el WMS con respecto a aumentar la dotación para servir el aumento de la demanda. Y acá, repito, esto es un ejercicio muy, muy básico para que entiendan el concepto, porque es lo que yo les digo, o sea, acá, a ver, es básico, pero en realidad, en nuestro caso, que por ejemplo nosotros estamos todo el tiempo evaluando si implementar un sistema, si no implementar, si ir por un robot o no ir por un robot, básicamente lo que hacemos es esto. O sea, lo que hacemos es este razonamiento macro. ¿Cuánto me sale el sistema? ¿No? Lo que hacemos es siempre lo mismo. ¿Cuánto me sale el sistema? En algunos casos cotizan un único costo de implementación, en algunos otros casos te cobran costo por transacción realizada, digamos. Pero en definitiva yo tengo el dato de saber cuánto me va a costar implementar el sistema y el sistema en sí mismo. ¿Sí? Por otro lado, tengo que tener claro qué ventaja me va a dar el sistema. Es decir, bueno, en este caso, el sistema me va a dar un ahorro por productividad. Me va a aumentar la productividad, entonces voy a poder producir más volumen con menos gente y demás. Eso también lo tengo que cuantificar, que fue lo que hicimos acá. Cuantificar, yo decir, bueno, yo con la implementación de un WMS entiendo que voy a tener una mejora del 30% en el tiempo de preparación. ¿Sí? Entonces eso lo cuantifico. Digo, bueno, en un año, ¿cuánto es el ahorro que tengo? Este es el ahorro que tengo. ¿Sí? Entonces, después, a la larga, terminas evaluando, lo que hicimos nosotros acá es si bien a priori decir, bueno, me sale $50.000 la implementación, en un año gasto $50.000 extra que de otra manera, si quiero hacerle frente al volumen, voy a terminar gastando $86.000. ¿No? Es básico, para mí es como sencillo al pensar y no piensen que quizás los proyectos de viabilidad tienen el cálculo, nosotros le decimos,
al cálculo de servilleta. O sea, nosotros nos sentamos y literalmente es el cálculo de servilleta porque es como que este es el cálculo que hacemos, que decir, che, ¿empezamos a hablar de este proyecto o no? Yo si veo este resultado, digo, vamos a hablar del proyecto. Si el resultado es a la inversa, ni arranco a evaluar qué implica, cuántas horas lleva, cuál es la gente, ni lo veo, ¿se entiende lo que voy? Como, por ejemplo, si yo voy con el compañero que tengo acá enfrente que me quiere vender un TMS. Si yo hago el ejercicio del cálculo de servilleta de tu TMS, yo agarro y digo, bueno, vos me querés vender el TMS. Perfecto. ¿Qué me ahorro? Mira, te vas a ahorrar 3 personas porque no vas a entrar más nada a mano. Listo. 3 personas menos por mes son. ¿Cuánto me sale? Tanto. Si lo que me sale son 10 veces más que las 3 personas que me ahorré, gracias por todo. Así, al cálculo de servilleta. Si en el cálculo de servilleta, a grosso modo, decís, mirá, esto parecería que va, después tenés que empezar a incluir todo el resto del gasto de servilleta. Está bueno, perfecto, me cierra. ¿Cuántas horas nos lleva? Vos me decís, no, de mi lado son 3 horas por día el costo del proyecto, perfecto. Y de mi lado, que es el costo que nadie tiene en cuenta. ¿Cuánto te lleva de mi lado la persona que va a estar del otro lado implementando el sistema? Bueno, de tu lado es una persona todos los días, 5 horas. Bueno, una persona todos los días. Y empezás a profundizar. Pero si el cálculo de servilleta primero no te cierra, no te cierra. ¿No? Después otro, estos son muy básicos. El que le voy a dejar un poco, después es un poco más de pienso. Esto como para que incorporen lo que vimos hasta ahora, que es muy básico. ¿Ah? Un centro de distribución procesa 1.200 pedidos diarios y recibe un promedio de 24.000 unidades de mercadería al día. El proceso de preparación de pedidos, recepción de mercadería y guardado se realiza bajo las siguientes condiciones. Productividad de preparación de pedidos, 40 pedidos por hora. Productividad de recepción de mercadería, 150 unidades por hora. Vieron que no está todo en las mismas unidades. Ya les voy avisando que tengan cuidado con este tipo de cosas. Preparación de pedidos, 40 pedidos por hora. Productividad de recepción, 150 unidades por hora. Productividad de guardado, 12 pallets por hora. Y acá pongo entre paréntesis montacargas. Centro de distribución opera 24 días al mes. En promedio entran 500 unidades por pallet. Horas operativas de un operario, 6.5. Ahora esto era a raíz de un compañero que preguntó cuántas horas, si yo le pongo como dato, le pongo el dato de cuántas son las horas operativas que tiene una persona. ¿Está? Bien. Costo por hora del operario, $15 la hora. Costo por hora de montacargas, $30 la hora. En realidad acá en montacargas, por lo general, el alquiler es mensual, pero no, era para poder variabilizarlo, porque si no nos queda un choclo de cosas que no tengo ni idea. 1. Calcular las horas necesarias de operario para completar la preparación de pedidos y la recepción de la mercadería. 2. Calcular cuántas horas se necesitan de operarios y horas de montacarga para completar el proceso de guardado. 3. Determinar el costo mensual total para realizar todas las tareas. ¿Ah? Entonces, datos operativos. A veces le puede pasar que, digo por las dudas, aclaro, que a veces pongo datos en las letras que no siempre se tienen que usar. Eso también es un dato esto es algo que tienen que tomar en cuenta, que no siempre es necesario usar el 100% de los datos que se brindan en las letras, ¿no? Claro, pues, si bien parece una obviedad, puede generar dudas. Los pedidos, 1.200 pedidos por día, la recepción, 24.000 unidades por día, productividad de picking, 40 pedidos por hora, productividad de recepción, 150 unidades por hora, 12 pallets por hora, días al mes, 24 días al mes. Aclaro esto porque en algún punto pidió el costo por mensual, ¿no? Unidades promedio que entran adentro de un pallet, entran 500 unidades en un pallet. Horas operativas, 6.5 horas, ¿sí? ¿Por qué aclaro de las horas operativas? Porque en realidad nosotros, las personas, legalmente trabajan 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados. ¿Ah? De esas 8 horas, la persona tiene que comer, entonces ya ahí hay media hora que no está incluida.
Y después la persona va al baño, charla con un compañero, hace algunas cosas que no son siempre 100% productivas. Por eso yo muchas veces aclaro cuántas horas son las horas que la persona efectivamente está realizando la tarea para tener en cuenta cuántas horas necesito, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, horas necesarias de picking. Primero vamos a ir hallando cuántas horas necesito para la preparación de pedidos. ¿Está? Todas las productividades son, la productividad es volumen, ¿no? Dividido horas. Entonces, la productividad de picking es los pedidos preparados sobre las horas necesarias para preparar el pedido. Con lo cual, si despejo la ecuación, me queda que las horas necesarias para el picking son los pedidos sobre la productividad. Son los 1200 pedidos por día sobre los 40 pedidos por hora. Con lo cual, esto me da que se necesitan para preparar estos pedidos 30 horas. ¿Sí? Y al mes son las horas por los días por la cantidad de los meses. ¿Sí? Bien. Ahora lo que voy a hacer es calcular la cantidad de gente que esto representa, ¿sí? Recuerden, yo necesito 720 horas productivas, ¿sí? Entonces, si yo después divido las horas las horas necesarias por día por el total de horas operativas, te da la dotación, que acá lo que hice fue redondear, ¿no? Simplemente, no sé por qué no puse todo junto, pero era como para que les quede bien visual de que tienen que redondear, ¿está? Bien. El mismo razonamiento dice para las horas de recepción y para el guardado tuve que hacer dos pasos. Primero, tengo que hallar cuántos pallets son los que efectivamente voy a guardar y después de saber cuántos pallets, o sea, después de saber el volumen que tengo que guardar, tengo que hallar las horas de guardado. Entonces, para saber cuántos pallets tengo que guardar, uso el dato pallet, las unidades que entran por pallet, sobre la total de las unidades que recibí, ¿sí? Entonces, si voy a la fórmula, yo tengo el total de unidades que recibí por día sobre las unidades que entran en promedio en un pallet. Entonces acá ya me da el total de pallets por día. Y con el mismo razonamiento hallo las horas necesarias de personal, ¿sí? Y acá, en este caso, calculo, siempre redondeando a mano, necesito 5 personas para el proceso de picking, me quedó muy alto el número acá, pero bueno, no importa. 25 personas para la recepción, estaba complicada la recepción, sé que estaba lenta la gente la recepción. Eh, Después, el montacargas, recuerden que el costo es por hora. Entonces, si yo uso 96 horas del montacargas al mes, lo multiplico por 30 y me da el costo del montacargas. Acá no les puse las horas, ¿no? ¿No? El costo por hora, básicamente, acá. Voy un paso para atrás. Yo acá hallé que necesito 5 personas para preparar los pedidos, para la parte de picking. ¿Está? Estas 5 personas, como les dije, en la práctica trabajan 8 horas. Productivamente están 6,5, pero en la práctica yo le tengo que pagar a 8. O sea, a la persona yo le pago por 8 horas, no le pago por trabajar 6,5 nada más. ¿Sí? Con lo cual, yo primero hallo cuánta gente necesito 5 personas, y después multiplico por las horas que efectivamente le voy a pagar. Yo le voy a pagar por 8 por 5, no le voy a pagar por menos. ¿Sí? ¿Está? Opa. Con lo cual, acá está cuántas horas le voy a pagar al mes y cuánto me sale el costo por hora. ¿Esto se entendió? ¿Este concepto se entendió? ¿Sí? No es muy complejo, pero puede ser entreverado. ¿No? Sí, pero la letra debería aclarar que son 8 horas y, por ejemplo, no 9. Sí,
Acá yo no lo aclaré y tenés razón, sí, coincido contigo. Para mí lo que tiene que aclarar es que la persona trabaja 8 horas por día o se le paga por 8 horas, por un jornal completo, pero para hacer los cálculos de necesidad vos tenés que asumir que no está todo el día laburando. Eso es un error mío, perdón que lo tomo como base de evidente, pero es lo que te digo. Nosotros a un jornalero, a una persona jornalera, siempre le vamos a pagar por las 8 horas laburadas, ¿sí? Bien. La persona no está 8 horas trabajando, no trabaja 8 horas, porque de pique tiene media hora de almuerzo, más las veces que puede ir al baño, más las veces que se puede ir a fumar un cigarro, más las veces que tiene una charla, lo que fuera, no está las 8 horas laburando. Yo a veces capaz que soy peco de pesimista y digo, bueno, de las 8 horas, efectivamente realizando la tarea que le corresponde, que es la tarea de preparación de pedidos o la de recepción, está. Entonces, yo lo primero que tengo que decir es, bueno, yo necesito preparar 1.200 pedidos. La productividad que voy a usar es la productividad de las horas operativas. ¿Entendés? Para hallar el dato voy a usar las horas operativas. ¿Se entiende? Esto, sobre la cantidad de horas totales que necesito. Digo, bueno, estas horas, ¿cuántas personas son? Son 5, perfecto. Ahora, yo esas 5 no le voy a pagar. A esas 5 lo que le ven acá la diferencia es, yo necesito 720 horas, que es el dato que está acá, necesito 720 horas para preparar los pedidos, pero pago 960. En las horas pagas está todo el concepto. ¿Se entiende? Bueno, entonces, acá tengo el costo de la preparación de pedidos, el costo de la recepción y el costo de guardado, que es el costo de mano de obra y el costo de montacarga. ¿Está? Los dos costos. Y acá, perdón, acá tengo el costo, perdón, costo de mano de obra, perdón, acá tengo solo el costo de mano de obra. Acá. El costo de mano de obra y no sé por qué, y acá tengo el costo del montacargas, ¿sí? Acá tengo los dos datos de costos. ¿No tendría Ahora, que sumarlo ahí? sí, pues lo que pasa es que acá no sé por qué no lo sumé, pero el costo total lo tocamos por acá. Vamos a ponerlo. El costo total es el costo total de personal más el costo del montacargas, ¿sí? Acá está el costo total por mes para realizar esta operación. Pero hay un dato que no es menor. Yo esta forma de calcularlo lo hice diciendo, bueno, esto es así si yo tengo que realizar todas las tareas en paralelo, ¿sí? Si yo tengo que realizar todas las tareas en paralelo, sí o sí tengo este gasto de personal, porque recibo, preparo y expido en simultáneo, o mejor dicho, recibo, guardo y preparo en simultáneo. Ahora, si ustedes suman las partes que no están enteras, o sea, las partes que le dieron comas, en realidad yo podría realizar todo con 30 personas, si no necesariamente lo hago todo en simultáneo, que de la otra manera nos da 31 personas. O sea, si yo no hago todo en simultáneo, podría ahorrarme una persona. O sea, como que si hago esto de manera eficiente, de manera así, bueno, por ejemplo, para lo que es el guardado y la preparación de pedidos, lo que puedo decir, bueno, yo primero guardo toda la mercadería y luego que guarde todo, empiezo a preparar los pedidos. Entonces ahí capaz que me ahorro una persona, no tengo que hacer todo en simultáneo. Entonces el costo de mano de obra disminuye. Esto es una tontera, pero esto habla de lo que dijimos en esta parte en esta parte de la presenta, ¿no? Cómo armo los flujos de manera eficiente para optimizar el 100% de mis recursos. Y eso incluye el recurso más extensivo que la mano de obra. Con lo cual,
no busquen hacer todos los procesos en paralelo. No necesariamente, o sea, a veces que no tenés más remedio porque si no, no te dan los tiempos, pero no siempre amerito que se hagan todo, casi siempre en realidad es un flujo pistón. Primero recibo, después guardo, después preparo los pedidos. Entonces uso la misma mano de obra para ir haciendo todas las tareas en formas una tras de la otra. Y y en otras veces no tenemos manera. Estos ejercicios, repito, eran sencillos, eran para que como que vayamos anidando los indicadores a los conceptos que vimos hasta ahora. Mi idea es ponerle un par de ejercicios más, pero que intente resolverlos. Y la clase que viene, tenemos que contestar, punto importante, a ver si en la clase que viene clase. Eso lo vamos a poner en el foro. Pero la verdad, yo no lo tengo claro. Preasumo que no. Porque lo que te digo, si las elecciones están hasta las 19, entre que uno viene a votar y va a su casa a conectarse, ya no da el tiempo. Así que entiendo que no va a haber clase la clase que viene, pero no quiero al firmarlo al 100. Así que lo averiguamos bien y lo ponemos en el foro. Y Lucía, perdona, tengo entendido que no hay clase, o sea, ahí tengo va. la confirmación de que no va a haber clase. Sí, tenemos ¿Está? Irana está preguntando por el tema del control de lectura, también lo vamos a colocar. Sí, Ahora que el ya tema es terminamos que la... Sí. el transporte vamos a dar el 19, ¿no, Lucía? No, yo creo que para mí la próxima clase podríamos ya poner el control de lectura. El Porque día el control de 19 lectura, decís, sí. está. O capaz que Porque ponerlo para déjame ver las fechas. para mí tendría que ser el 26, Sí, perdón, el porque, 26. Sí, el 26, el porque 26. el 19 daríamos transporte, ¿no? Sí, sí. Y así que seguro, yo coloco después en EVA la fecha y subo el material, pero vayan tomando nota de que el 26 va a ser el control. Sí, 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 sí. Estaba viendo la fecha, porque no estaba viendo bien el calendario, perdón. No sé si hay alguna otra pregunta, yo no estoy pudiendo ver el chat porque justo paré. No, preguntaron esto mismo por el por el control de lectura. Está genial. Bueno, chiquilines, nos queda la última clase y ya se van a librar de mí. El último tema nos queda. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda más? No, no. Bien, buenísimo. Bueno, que pasen bien, descansen. Muchas Bueno, gracias, muchas que pasen bien. gracias. Chao, chao. Chao. Chau, chau.